Imagina que quieres construir un rompecabezas muy complejo. Tienes todas las partes necesarias, pero no tienes ninguna indicación o instrucción sobre cómo hacerlo. Sin ninguna guía, sería extremadamente difícil completar el rompecabezas de manera precisa y eficiente, y en caso de completarlo, no tendríamos forma de saber si está bien armado. En este caso, la acotación en el diseño serían las instrucciones detalladas que vienen con el rompecabezas. La acotación proporciona información precisa sobre las dimensiones, tolerancias y otras características importantes de cada componente de una máquina o dispositivo mecánico. Al igual que las instrucciones de un rompecabezas pueden guiar a la persona que lo está armando, las acotaciones guían a los diseñadores y fabricantes para que puedan ensamblar y construir las piezas de manera correcta y precisa. Por esto, en esta nueva clase del curso AutoCAD de Dutin Academy, te enseñaré todos los detalles sobre las cotas y la normativa que debes tener en cuenta para usarlas. Empecemos. Inicialmente definamos qué son las cotas. De manera muy sencilla, te puedo decir que son elementos los cuales vamos a incluir en nuestros planos, en los que vamos a describir todo tipo de indicaciones o detalles que sean relevantes y nos puedan llevar al diseño, fabricación y control de las piezas o mecanismos en los que estamos trabajando. Por ejemplo, si queremos construir una casa, vamos a necesitar el ancho, el largo y la altura de las paredes, la pendiente que se forma en el techo, el ancho de las puertas y ventanas y mucha información más, la cual vamos a transmitir mediante las cotas. Dentro del diseño, las cotas son muy importantes por múltiples razones, dentro de las cuales tenemos precisión. Las cotas nos permiten especificar con precisión las dimensiones de cada elemento. Esto es esencial para que las piezas se ajusten adecuadamente y funcionen correctamente. Reproducibilidad. Las cotas aseguran que una pieza pueda ser fabricada de manera repetible y consistente. Si alguien más necesita fabricar la misma pieza, las cotas proporcionan las instrucciones exactas para hacerlo de manera precisa. Interoperabilidad. Las cotas permiten que diferentes componentes se encajen entre sí de manera adecuada. Es como si cada pieza tuviera su lugar específico en el diseño global, y las cotas indican cómo deben encajarse y relacionarse unas con otras. Comunicación. Las cotas son un lenguaje común en el diseño mecánico. Permiten a los diseñadores, ingenieros y fabricantes comunicarse de manera clara y precisa sobre las dimensiones de un componente o un conjunto de piezas. Nos vamos a basar en la norma ISO 129, la cual nos va a dar las directrices bajo las cuales vamos a realizar el acotado de todos nuestros diseños. Antes de empezar a acotar, vamos a definir ciertos conceptos, los cuales debemos tener claro para no caer en confusiones. ¿Cómo está conformada una cota? Veamos la siguiente imagen en la cual tenemos un objeto que posee una cota de 70 milímetros de largo y otra de 4 milímetros para el diámetro de un agujero. Mediante la imagen definamos las diferentes partes que componen una cota. Vamos con el número 1, que corresponde a la línea de cota. Es una línea que se dibuja entre dos puntos de referencia para indicar las dimensiones o propiedades que se están especificando. Esta línea tiene flechas en ambos extremos para mostrar qué elementos están siendo medidos. Estas flechas pueden ser reemplazadas por alguno de estos símbolos. La parte número 2 es el valor de la dimensión que estamos describiendo. Este es un valor numérico en una unidad determinada. Junto al valor numérico, es común encontrar símbolos y abreviaturas que proporcionan información adicional sobre la cota. Algunos ejemplos comunes son símbolo de diámetro, que indica que la dimensión especificada se refiere al diámetro de un círculo, como el que vemos en la cota del agujero. Símbolo de grados, que indica que la dimensión especificada es un ángulo en grados. Símbolo de tolerancia, el cual indica la variación permitida para la dimensión. Puede haber símbolos específicos para tolerancias de forma, tamaño y posición. Y muchos símbolos más que iremos viendo más adelante. Volvamos con la imagen del ejemplo inicial. Sigamos por el número 3, que en este caso corresponde a flechas. Ahora vamos con el número 4, que corresponde a las líneas auxiliares de cota, que son una prolongación de la característica que estamos acotando. En este caso, esta longitud. Esto nos permitirá tener más claro la distancia o propiedad que estamos acotando. Tenemos la línea guía señalada con el número 5. Esta generalmente es usada para especificar diámetros o radios, pero también puede ser usada para dimensiones, cuando el espacio para acotar es limitado. Esta línea guía permite señalar directamente la propiedad que se está acotando, evitando confusiones. Por último tenemos la línea de referencia, que generalmente es una línea ortogonal que se conecta con la línea guía y se extiende de tal forma que permite escribir la dimensión o valor a representar.
Ahora te hablaré sobre los principios o reglas que se deben tener en cuenta para acotar correctamente nuestros diseños. Lo primero que debemos hacer a la hora de acotar nuestros diseños es definir cuáles son las cotas más importantes o críticas para luego mostrar la vista o sección que muestre con mayor claridad el elemento, evitando confusiones y facilitando la lectura. Es importante no dejar dimensiones sin definir, ya que pueden retardar o complicar la fabricación. Por ejemplo, tenemos este plano, donde si ves, en la vista frontal se aprecia el agujero. Sin embargo, se acota en la vista superior. Esto porque se aprecian mejor los detalles y distancias entre centros. En segunda instancia, en la medida de lo posible, se debe evitar la intersección de la línea de cota con cualquier otra línea. Sin embargo, cuando esta intersección es inevitable, se debe indicar sin interrupción, como se aprecia en la siguiente imagen. Las líneas de prolongación o auxiliares pueden interrumpirse si su continuación no afecta la interpretación del plano. Si ves, en estos casos por cuestiones de espacio, se interrumpen las líneas auxiliares. Sin embargo, no afectan la información de las otras cotas. Los valores de cota se colocarán paralelos a su línea de cota, cerca de la mitad y ligeramente por encima de dicha línea, como se observa en las cotas de las imágenes. En casos donde el espacio para acotar es muy reducido, podemos reemplazar las flechas por puntos y adicional indicar los valores dimensionales mediante una línea de guía, justo como vemos en este ejemplo. Cuando los elementos tienen la misma separación, es decir, son equidistantes y están dispuestos uniformemente, su acotación puede simplificarse de la siguiente manera. Escribiendo 5 por 18, donde si ves, la separación entre cada círculo es de 18 milímetros y se repite 5 veces, dando una longitud total de 90 milímetros. Otro caso donde podemos ayudarnos del símbolo de multiplicación es en características que tengan el mismo valor. Por ejemplo, en esta brida, donde tenemos 6 agujeros del mismo diámetro. Para esto podemos escribir en la cota el número de veces que se repite, es decir, 6, y el diámetro del agujero, que para este caso es de 8 milímetros. En caso de que tengamos piezas simétricas, no es necesario dibujarlas ni acotarlas en su totalidad. Bastará solo con representar la mitad de la vista o un cuarto de esta, según convenga. Por ejemplo, esta pieza es simétrica, y esto lo sabemos por el eje de simetría que la atraviesa por todo el centro y también por las dos líneas paralelas que hay al final del eje, las cuales nos van a indicar que solo se dibujó la mitad de la pieza. Si ves, solo tenemos media pieza dibujada y acotada. Esto se hace porque solo con la mitad tendremos definidas todas las medidas necesarias para su fabricación. Ya conoces los fundamentos necesarios para empezar a acotar de forma correcta, evitando caer en errores. Según esto, veamos el siguiente plano de un perno y ubica cada uno de los errores o cotas faltantes. Puedes poner pausa al video e intentar resolverlo por ti mismo. Vamos a ver la respuesta más adelante. ¿Listo? Te invito a que me des en la sección de comentarios cuáles errores encontraste y qué cotas faltaban. Iniciemos ubicando las cotas más importantes o funcionales, de las cuales depende el correcto funcionamiento de la pieza. Estas cotas serían las que encerramos en el círculo rojo. Si notas, estas serían las medidas que influyen directamente en el uso del perno. Aquí aparece la primera cota faltante, esta longitud de acá donde tenemos los signos de interrogación. Una vez identificadas las cotas más importantes, vamos a agruparlas para facilitar su lectura e indicar la faltante, quedándonos así. Vamos ahora a ubicar las cotas que no tienen influencia en el funcionamiento de la pieza, pero que son necesarias para definirla. Estas serían las encerradas en verde. Si ves, en la parte de abajo tenemos dos errores en la acotación. El primero es que se está interrumpiendo una línea de cota con una línea de prolongación. Y el otro error es que esta cota de 1 no tiene el espacio para ser representada de esta forma. Entonces, para corregir estos errores, vamos a eliminar la cota que estaba haciendo el corte de la línea de cota, ya que esta está definida arriba. Y para la de 1 milímetro, que no tiene espacio, vamos a sacarla y prolongar su línea de cota hacia afuera. Observa cómo mejora su ubicación. Y listo. De esta forma representamos correctamente las principales dimensiones de este perno, dándole prioridad a las cotas que influyen directamente en su funcionamiento. Finalmente comprendiste cómo está conformada una cota y qué errores o prácticas debemos evitar a la hora de acotar. Todo esto basado en la norma ISO 129. Recuerda que me puedes dejar en la sección de comentarios cualquier pregunta que te haya surgido durante la clase
Te espero en la siguiente clase del curso de AutoCAD de Dutin Academy.